A los pies de la Sierra de Codés, entre muros medievales y tejados rojizos, surge un proyecto que conecta la tradición con la arquitectura contemporánea. Un frontón público, una plaza con vistas, madera, hormigón y piedra, unidas para devolver la vida a un espacio común. Este es el nuevo corazón de Aguilar de Codés. Un edificio que no busca destacar, sino integrarse. Que se entierra para no imponerse. Que se abre al paisaje y a la comunidad. Hoy en Club Madera exploramos cómo la madera se convierte en estructura, en calidad, en conexión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Retos de la Madera. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días, Manuel. Tú eres la vicealcaldesa o teniente de alcalde de Aguilar de Codés. Codés, exacto. Y bueno, te damos las gracias por recibirnos. Esta es la calle Mayor, ¿no? Al final de la cual tenemos el edificio que hemos venido a visitar. Este edificio tan magnífico, al que te doy la enhorabuena, por supuesto. Pues gracias, muchas gracias. Bueno, una cosa que salta a la vista al principio es ese blasón tan grande y tan importante. ¿Esto era una gran casona? Sí, era una casona de labranza antigua. Había mucho espacio, era muy grande, tenía un huerto y demás. Y lo que no queríamos tampoco es tener una ruina en mitad del pueblo. Y bueno, empezamos a darle vueltas y así, y dijimos, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo que sirva para el pueblo, algo que se pudiera aprovechar pues, para multitud de usos, ¿no? Llama la atención, ¿no? Esas ventanas, que como no son ventanas realmente, pues no abren hacia ninguna parte. ¿Puedes contarnos un poquito por qué habéis hecho este esfuerzo? Pues mira, la idea era hacer un edificio integrado en el pueblo, que no fuese más alto que los otros, que no rompiese la estética del pueblo y que a la vez se conservase lo que era la casa. ¿Hacéis un homenaje al edificio existente? Exactamente. Historia y modernidad toda en la zona. Historia y modernidad, sí. El nuevo frontón se apoya sobre la ladera, parcialmente enterrado, y se cubre con una estructura ligera de madera laminada. Desde la plaza, el edificio apenas se muestra. Son una piel de listones verticales que tamizan la luz y permiten ver el juego desde fuera. Desde las calles, el recuerdo de la antigua casona integra este nuevo espacio en el casco urbano. Cuéntame un poquito cómo era esa idea original. Pues mira, la idea original siempre ha sido que este espacio lo pudieran disfrutar tanto mayores como niños, como personas de mediana edad, y luego que la accesibilidad fuese máxima. Pues que a la plaza puede acceder sillas de ruedas, gente con discapacidad física o de movilidad, y por la parte de interior pues también tenemos un acceso pues, para todo tipo de personas que no tengan movilidad, de vehículos en caso de haber una emergencia, que si se celebra otro acto, una comida, un popular, bueno, pues que tuviese la mayor accesibilidad posible. Los detalles de diseño son elegantes y sutiles. La única ventana es un guiño en la fachada de la antigua casona al pueblo. Un adelanto de lo que nos encontraremos al doblar la esquina. Bueno, Víctor, encantado de conocerte. Un placer.
y de conocer este edificio multifuncional, ¿no? Que se llama Frontón, pero que Así es. va mucho más allá, por lo menos para este pueblo. Sí, sí, sí. Entonces yo te quería preguntar, vosotros ganasteis este concurso. ¿Me puedes explicar quiénes sois vosotros? Efectivamente, este proyecto es resultado de un concurso restringido. El Ayuntamiento creo que invitó a 5 equipos. Tuvimos la fortuna de ganarlo y bueno, y luego desarrollar la obra hasta su ejecución, ¿no? Somos un estudio llamado Verne Arquitectura y de un arquitecto colaborador que se llama Alejandro Maortúa. Suele colaborar bastante con nosotros, que también participó en el proyecto y en el desarrollo, ¿no? A la hora de plantear el proyecto se trabaja, en este caso se trabajó con un equipo de aparejadores estupendo, con ATEC Aparejadores, que también trabajan mucho en temas de industrialización y lo planteamos en conjunto. Y luego ya cuando nos aproximamos a la obra, lógicamente entra la constructora con su conocimiento, su saber hacer, pero es fundamental trabajar en equipo, ¿no? En este caso, para el diseño, el cálculo y planteamiento de esta estructura de madera se trabajó tanto con el calculista Josep Agustí como con Madergia, que es la empresa que fabricó y montó en obra toda la estructura, ¿no? Entonces, entre los tres se definió todo el conjunto ya desde el proyecto. Al final, ahí yo creo que el proyecto enlaza con la tradición de los frontones de aquí, de los pueblos del norte, ¿no? Donde el frontón no solo es un espacio de juego de la pelota, sino que al final es casi la plaza del pueblo, ¿no? El edificio está insertado en la calle mayor del pueblo, conecta con esa bajada a través de la plaza exterior, conecta con la calle del sur, que le llaman la calle de la Solana. Pues en el fondo es casi un espacio urbano que lo que pretende es generar una zona protegida y una zona más abierta. Y luego, pues muy importante, trabajar la continuidad entre la plaza exterior y el interior, ¿no? Y para eso se utilizaron también las gradas, ¿no? Y ahí un poco el reto fue integrar en un mismo volumen y en un mismo conjunto, de manera armónica, pues la rampa, la plaza y luego este otro elemento que se ve aquí, elemento que es una especie de, lo llamábamos antes escenario o kiosco, es una pieza que lo que permite es abrir su fachada lateral de lamas de acero corten. Por un lado se resuelve el acceso a visualizar el partido de pelota para personas de movilidad reducida y por otro está la función de pequeño escenario hacia la placita exterior. Yo veo una enorme presencia de la prefabricación, tanto en hormigón como en madera. Y el hormigón tenemos esa doble función de muro de contención, muro de, Así es, de cerramiento. Sí, sí. ¿Puedes explicarnos un poquito? Pues efectivamente hay un gran componente de industrialización en este proyecto para la construcción de los muros de hormigón y toda la estructura de madera, ¿no? Los muros de hormigón son este sistema de doble muro y una vez se colocan un conjunto de ellos, se apuntalan y se hormigonan desde arriba, con lo cual pues evitas todo el sistema de encofrado, etcétera, que en muros tan altos pues eso es un problema, ¿no? Y por otro lado está la estructura de madera que obviamente es industrializada, ¿no? Y bueno, es la cubierta en sí misma, todas las vigas y cerchas de la cubierta y esta gran fachada celosía, que es una fachada estructural, lógicamente, que también se realiza con todos estos elementos de madera. Entiendo que el hecho de que trabajemos con elementos prefabricados en el hormigón también luego facilita la parte prefabricada de madera, porque el hormigón in situ encofrado suele tener esas variaciones geométricas tan bestiales que luego hacen todo más difícil. Sí, sin duda, claro. Cuando trabajamos con sistemas industrializados, la precisión en la elaboración del proyecto, pero también en la puesta en obra es fundamental, ¿no? Entonces, dado que la estructura de madera viene tan encajada y tan medida, los muros de hormigón sobre la cual se apoya pues tienen que estar igual de precisos, ¿no? Ejecutados, ¿no? Por tanto, el hecho de que fueran prefabricados ayuda mucho a esto. Las juntas del hormigón prefabricado se alinean con las vigas y la cercha, creando simetrías perfectas y juegos visuales muy bellos.
imagino que además la gran ventaja que tiene la prefabricación industrializada, ¿no?, con la que se ha elaborado la parte de madera, es ese control que tienen las empresas con las que se trabaja del BIM, ¿no?, de un modelo tridimensional en el que no solo a la hora de fabricar, sino también a la hora de visualizar y de previsualizar. ¿Esto os sirvió para...? Sí, efectivamente ellos elaboran una serie de modelos en 3D que permite visualizar y comprender muy bien la estructura. Y luego pues hay todo un intercambio de información, digamos que hay varias vueltas entre ellos y nosotros, entre los fabricantes y nosotros, hasta que se valida perfectamente la estructura, ¿no? Sin embargo, pues la obra facilita mucho las cosas, pues porque todo encaja y hay mayor rapidez de montaje. Entonces, bueno, es invertir un poco la manera de trabajar y los tiempos, ¿no? Más tiempo en proyecto, menos tiempo en obra. Claro, estamos en un pueblo medieval con calles estrechas y sin embargo ha encajado, o sea, se ha podido llevar a cabo todo este esfuerzo, porque técnicamente era lo ideal, pero desde el punto de vista logístico aparentemente imposible. Efectivamente hubo que estudiar muy bien cómo el transporte llegaba hasta aquí, hablar con las empresas transportistas que manejan las dimensiones de los grandes camiones y estudiaron pues, de qué manera llegar hasta aquí, cómo hacer el acceso, acondicionar toda la parcela. En fin, a nivel de logística y organización de obra fue un reto, yo creo, también importante. Estos formatos me parecen extremadamente grandes, o sea, más allá del formato estándar. Pues sí, sobre todo los del frontis. De hecho, el muro del frontis es el muro más grande que había hecho el fabricante Viguetas Navarra hasta la fecha, porque las dimensiones se pasaban de lo que admite el transporte, el montaje, etc. O sea que sí, eso tuvo cierto reto técnico el ejecutar estos muros de esa manera. Claro, eso significa que los arquitectos también tenemos que empezar a concebir las cosas integrando cuestiones como la logística, ¿no? Yo diría que a nivel de ejecución el punto más complejo fue levantar todos los muros. Una vez hecho eso ya se colocó la estructura de madera, que fue probablemente algo más sencillo. Se trajeron las piezas que forman la gran celosía por separado, se conectaron aquí mismo, en este espacio donde estamos nosotros hablando ahora, y luego ya se hizo toda esa cercha y posteriormente se colocó la cubierta, ¿no? Bueno, pues estamos aquí haciendo uso de la plaza. Entonces me gustaría que aprovechásemos que estamos aquí sentados los tres para que me cuentes tu experiencia en el trato con el estudio. Amparo, ¿qué me cuentas? Bueno, pues el trato ha sido estupendo y muy fructífero. Desde el ayuntamiento sí que teníamos claro lo que queríamos y eso es lo que se le transmitió desde un principio a los arquitectos y demás. Técnicamente sí, está claro que hay unas necesidades y luego vosotros os encontráis con normas, con... Claro. Entonces ese punto de partida que ellos nos transmitieron pues era muy adecuado y nos pusimos a trabajar en ello, ¿no? Quizá supone ciertas dificultades de acceso, de inicio, ¿no? Es más fácil llegar y plantar un volumen grande, ¿no? Pero entonces ahí el tema de las alturas era muy importante. Desde el ayuntamiento, ¿verdad, Amparo? Sí. Insistían mucho en que el edificio de cara a la calle Mayor no sobrepasara las alturas de los edificios vecinos, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque en verano, como va el sol alto, dentro se está en la sombra. Claro. Sin embargo, en invierno esto es lo contrario, el sol va más bajito, eso también lo tuvieron en cuenta los arquitectos y da el sol, que en invierno apetece. Se calienta. Y se calienta y apetece estar un poco al solico y demás. Entonces, esa función la cumplieron muy bien y la desarrollaron pues, con estas celosías también que entra a través de ellas el sol, y el aire y la luz y todo.
También hablando antes de las alturas, la altura del frontón un poco soterrada también está calculada para que, aunque sea soterrada, cuando estés jugando a nivel de la vista, sigas percibiendo la franja del paisaje. Claro, y esta gran ventana, sí, que no está con la celosía, pues permite incluso jugando, ¿no? Sí, o comiendo ver todo el paisaje. Una pregunta casi obligatoria que siempre hacemos en este programa es si estáis satisfechos con el uso de la madera en este proyecto y si os imagináis el proyecto con un material distinto al que habéis usado, ¿no? Sustituyendo a la madera. Pues yo no me lo imagino con otros materiales, porque lo que teníamos claro desde un principio era eso, que iban a ser o que deberían ser materiales que había en el entorno, la piedra, la madera, y que era lo que había en el edificio, en la casona que había aquí. Y luego técnicamente... Efectivamente aquí la estructura de madera es fundamental para la definición del proyecto. Yo diría que eso es algo que lo teníamos claro ya desde el principio, ya desde el proyecto, desde el concurso, ¿no? Que la estructura fuera de madera por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque creemos que enraiza mejor con el espíritu local del pueblo, ¿no? Por otro lado, nos parecía muy interesante que la propia madera aportara cierta calidez como material, ¿no? Calidez a nivel casi estético, visual o de sensación al espacio interior, ¿no? Frente a otras posibilidades como era hacer la estructura de metal o incluso de hormigón, también hay frontones que tienen cubiertas de hormigón, pues nosotros entendíamos que la madera aportaba una calidez distinta, ¿no? Con lo cual esa sensación nos gustaba. Y luego quizá una tercera razón fuera la ejecución industrializada que ya venimos hablando, ¿no? Pues obviamente realizar esto de manera industrializada, muy trabajada desde el proyecto, con un montaje rápido, muy preciso, etcétera, que todo esto que permite la madera pues nos parecía también sugerente. Es un edificio del siglo XXI. Exacto, sí. Pero bien integrado en el lugar. Sí. Pues bueno, a mí no me queda otra cosa que daros la enhorabuena. Habéis hecho un trabajo fantástico que nos ha traído hasta aquí. Aguilar de Codés ha ganado mucho más que un frontón. Ha recuperado un vacío, ha cosido una herida en su casco histórico, creando un nuevo lugar para encontrarse, mirar y jugar. Este edificio discreto demuestra que la buena arquitectura no necesita imponerse. Basta con escuchar al lugar, respetar la memoria y construir con sensibilidad. La madera, una vez más, hace posible esa cercanía, ese equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo útil y lo bello. Esto ha sido Retos de la Madera, el programa donde celebramos los proyectos que construyen comunidad.